Hola, vamos a continuar con las infecciones del tracto gastrointestinal, en específico los parásitos intestinales, y para hoy nos vamos a dedicar a los helmintos intestinales. Vamos a encontrar que dentro de los helmintos que van a causar infección en el humano, debemos tener claro que ellos se van a dividir en tres grandes grupos. Un grupo que corresponde a los nemátodos, estos nemátodos, recordemos que es un grupo de parásitos que tienen forma alargada, cilíndrica, y que se caracterizan por tener sexos separados. Vamos a tener un aparato reproductor altamente desarrollado y vamos a tener organismos que pueden estar tanto en el ambiente como de forma parasitaria. Hoy vamos a encontrar aquellos que van a causar infección en el humano. ¿Cuáles son los más importantes nemátodos que van a tener afección en el humano? Vamos a describir hoy a Ascaris lumbricoides, Trichuris tricura, en el grupo de las uncinarias recordemos que está Ancylostoma duodenalis, y Necator americanus. También dentro de los nemátodos vamos a tener Strongyloides stercoralis, y finalmente Enterobius vermicularis. Es importante recordar que de estos 5 parasitosis tenemos 4 que hacen parte de lo que llamamos geohelmintiasis. Y esta definición corresponde a que parte de su ciclo de vida se da en el medio ambiente y es necesario ese paso por el medio ambiente para hacer su ciclo completo. Entonces es importante que tengamos este dato presente. Ahora pasemos a otro grupo de helmintos que vamos a describir, que corresponde a los céstodos. Los céstodos van a ser gusanos alargados, pero con la característica de que son aplanados, como en forma de cinta. Adicional, estos organismos son menos desarrollados evolutivamente que los nemátodos y ellos se caracterizan por ser hermafroditas. Dentro del grupo de los céstodos vamos a describir Taenia, en específico Taenia solium, Taenia saginata, adicional vamos a describir a Hymenoplepis nana, Hymenoplepis diminuta, y Echinococcus, cada una con las patologías que corresponden. Por último, vamos a hacer un pequeño recorrido por los tremátodos, en específico por fasciola hepática. Recordemos que los helmintos son organismos pluricelulares. Los llamamos también
organismos que van a ser del orden de los animales, pero que no tienen un sistema óseo ni un esquelético. Se caracterizan por tener una cutícula que los envuelve y dependiendo del grupo al cual pertenezcan va a tener un mayor o menor desarrollo. Describamos ahora el grupo de los nematodos. Dentro de los nematodos vamos a describir la enfermedad conocida como ascariosis. La ascariosis es producida por Ascaris lumbricoides. Vamos a describir de Ascaris lumbricoides la forma del adulto. El parásito adulto puede tener un tamaño en la hembra que puede llegar a 25 centímetros, mientras que el macho puede llegar a tener un tamaño aproximado entre 15 y 20 centímetros. Siempre vamos a encontrar que el macho es más pequeño que la hembra en el grupo de los nematodos. Interesante es la forma anterior tanto del macho como de la hembra. En su parte anterior vamos a encontrar una estructura con la forma de 3 labios. Esta forma de 3 labios, que son unos labios prominentes, son comunes en ambos sexos, pero es característico de Ascaris lumbricoides y es lo que me va a permitir la identificación de la especie. Ya, para la identificación si es macho o hembra, vamos a observar la porción terminal. En la porción terminal encontramos que la hembra termina en una forma roma, mientras que el macho va a terminar en una forma curvada y pudiéramos identificar una porción muy terminal que corresponde a la espícula u órgano copulador. Estos parásitos pueden salir de la persona en estados de relajación, por ejemplo cuando es sometido a anestésicos o cuando la persona tiene fiebre, o cuando la persona solamente tiene un parásito o parásitos del mismo género. Ellos, en busca de buscar su pareja, el sexo opuesto, a veces salen por la zona anal espontáneamente. Y vamos a observar que el paciente puede llevar al consultorio o a donde el médico un parásito de aproximadamente 25 centímetros de largo de color rosado, como una lombriz, pero de color rosado. Ahora, la forma más fácil de hacer diagnóstico sería con la observación de los huevos al microscopio. Para observar los huevos, recordemos que la prueba que se hace es la prueba del coprológico. Y en el coprológico es fundamental hacer el recuento de huevos para poder determinar el grado de infección. ¿Cómo son los huevos de Ascaris lumbricoides? Vamos a describir primero las formas de huevo fértil, que corresponden a formas ovaladas que tienen 3 membranas, 2 membranas lisas, una membrana más externa que es festoneada. Son de color café y vamos a encontrar que pueden medir entre 50 y 60 micras. Y el contenido, vamos a tener que huevos recién eliminados fértiles contienen blastómeros. Pueden tener 2, 4 o más blastómeros dependiendo del grado de maduración de estos huevos. Sin embargo, estos huevos van a evolucionar en temperatura ambiente, formando lo que llamamos huevo fértil embrionado. Y el huevo fértil embrionado va a contener las 2 membranas lisas, la membrana festoneada, pero en el interior vamos a encontrar esa forma larvaria, lo que me indica que
la ingestión de estos huevos va a ser la forma infectiva del parásito para el humano. Ascaris lumbricoides solamente se describe en el humano y el ciclo depende de humano contaminado con los adultos, el cual a partir de la hembra van a salir los huevos fértiles. Estos huevos fértiles van a ir a la tierra, en la tierra van a madurar para convertirse en huevos fértiles embrionados, y una vez está el huevo embrionado y llega a una fuente de alimento del humano, este humano se va a contaminar y va a desarrollar la parasitosis. Sin embargo, hay algunos huevos que no logran ser fecundados, entonces hablamos de los huevos infértiles. El huevo infértil va a corresponder a huevos de mayor tamaño, alargados, y solamente van a tener 2 membranas. Y su contenido es un material granuloso. El hallazgo de estos huevos en las materias fecales me indica la presencia del parásito. Sin embargo, no tiene una importancia epidemiológica porque este huevo no es infectivo para el humano. Recordemos, de manera importante en el ciclo de vida va a ser este huevo embrionado, que es la forma infectiva para el humano. Sin embargo, las 3 formas de presentación del huevo me van a indicar la presencia de Ascaris lumbricoides. Ahora, recordemos que para poder determinar el grado de infección en el humano, este recuento de huevos va a ser importante tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Recordemos que el recuento de huevos me va a permitir determinar el grado de infección que tiene ese paciente. Si tenemos que el paciente tiene una infección leve, es porque va a tener menos de 5.000 huevos por gramo en el recuento que se hace en el coprológico. Vamos a tener una infección moderada si el recuento está entre 5.000 y 50.000 huevos por gramo. Y una parasitosis intensa cuando tenemos recuentos de más de 50.000 huevos por gramo. Adicional, para poder determinar un número aproximado de parásitos adultos en el interior de nuestro paciente, podemos tomar el número de huevos por gramo y lo dividimos por 2.000. Esto me va a dar un número aproximado de adultos. Pasemos ahora a otra infección por nematodos, la que se denomina tricocefalosis. La tricocefalosis es producida por Trichuris trichura. También denominado tricocéfalo. Como los nematodos, vamos a encontrar la forma del adulto, y la forma del adulto vamos a tener también macho y hembra. En el caso de la hembra, vamos a encontrar que puede medir entre unos 3,5 a 4,5 centímetros de largo y se caracteriza porque su parte posterior va a ser roma. Es característico de los tricocéfalos que su parte anterior es una porción muy delgada en la forma de látigo. Ahora, en el caso del macho, vamos a encontrar que es un poco más pequeño que la hembra, pero su mayor característica es que su porción posterior tiene la forma de una espiral. También esa porción posterior, que es donde está el aparato reproductor, es un poquito más gruesa, pero la parte anterior, así como la hembra, es muy delgada con la forma de un látigo. En la parte muy posterior del macho vamos a encontrar también su órgano copulador o espícula. Y recordemos, siempre va a ser más pequeño el macho que la hembra.
El parásito va a estar en el intestino grueso. Generalmente se va a enclavar en la mucosa intestinal, introduciendo esta parte delgada dentro de la mucosa intestinal, y la parte posterior, que es la parte donde está el aparato reproductor, queda hacia la luz intestinal. Normalmente no vamos a encontrar, no es muy común que el paciente lleve estos parásitos al consultorio. Lo que sí es muy común va a ser en el diagnóstico a partir de los huevos. Y para observar los huevos requerimos el análisis de la materia fecal mediante el coprológico. ¿Cómo son los huevos? Los huevos son, digamos que, muy característicos. Vamos a encontrar que son huevos de color café, con una doble membrana, y se caracterizan porque en sus extremos tiene unos opérculos o unas cámaras de aire. Van a ser un poco más pequeños que los huevos de Ascaris, más o menos unas 40 micras. Y dentro vamos a encontrar que puede tener blastómeros, o cuando ya el parásito va a la tierra, vamos a necesitar que ese huevo se embrione y forme también un huevo larvado. Entonces, este sería dentro del humano, en heces recién eliminadas, y esto ya sería a temperatura ambiente. Fundamental determinar el grado de infección para el paciente. Recordemos que para determinar el grado de infección se hace el recuento de huevos en la materia fecal, para determinar si hay una infección leve cuando encuentro recuentos por debajo de 1000 huevos por gramo, moderada si está entre 1000 y 10.000 huevos por gramo, intensa cuando tenemos más de 10.000 huevos por gramo. Recordemos, este recuento me va a permitir no solo el diagnóstico, sino también el seguimiento al paciente una vez se hace el tratamiento indicado. Continuemos con otra de los nemátodos intestinales. Corresponde a la enfermedad llamada uncinariosis. La uncinariosis es producida por dos microorganismos que se llaman Ancylostoma duodenalis y Necator americanus. Estos dos parásitos vamos a encontrar que son más frecuentes Necator americanus en nuestro continente. Por lo tanto, vamos a encontrar más casos relacionados con este. Los otros, Ancylostoma, generalmente son de casos importados. Sin embargo, podemos encontrarlos también en nuestra región. Ambos vamos a describir tanto el macho como la hembra en su forma adulta. Sin embargo, para describir los adultos de estos dos parásitos, vamos a describir su parte anterior, que es su boca. En su boca vamos a describir que Ancylostoma duodenalis va a tener unas estructuras cortantes similares a dientes, y en el caso de Ancylostoma duodenalis son dos pares de dientes, esta estructura, mientras que en Necator americanus vamos a encontrar que en lugar de dientes va a tener dos placas cortantes. Recordemos que estas estructuras cortantes, sean dientes o placas, son necesarias para el parásito pegarse a la mucosa intestinal en el intestino delgado, y allí, por unas sustancias anticoagulantes que tiene en su boca, va a impedir
la coagulación de la sangre del paciente y hay una salida constante de sangre en el sitio donde ellos están pegados. Esa sangre la utiliza el parásito como fuente de alimento, pero adicional, cada que el parásito cambia de un sitio a otro dentro de esa mucosa intestinal, va a dejar sitios sangrantes. Por lo tanto, el paciente a largo plazo, y si tiene parasitosis elevadas, va a poder desarrollar anemia por una pérdida constante de sangre. Es una de las sintomatologías clásicas en el paciente con uncinariosis. Por eso es importante su diagnóstico. Esto es en relación a la boca. Ahora, en relación a su parte posterior, en donde vamos a discriminar si es macho o hembra, la hembra para ambas parasitosis vamos a encontrar que es una forma roma, mientras que el macho vamos a encontrar que esa parte posterior, acá tenemos la cutícula, y esa cutícula va a tener una serie de prolongaciones. Esas prolongaciones en su parte interna va a tener una estructura que es la espícula u órgano copulador. Estas prolongaciones de la cutícula junto con el órgano copulador son necesarias para que el macho pueda fecundar a la hembra. Recordemos que estos parásitos tienen un tamaño en su forma adulta más o menos entre 1 y 1,2 centímetros. Son también gusanos cilíndricos y van a tener una cutícula de color blanca. Esto es en la forma del adulto, pero para hacer el diagnóstico vamos a encontrar que el hallazgo de los huevos en la materia fecal va a ser la forma como vamos a identificar la parasitosis en el humano. Mediante el examen coprológico vamos a hacer la detección de esos huevos, que tanto para Ancylostoma como para Necator americanus van a tener el mismo aspecto. Esos huevos se caracterizan por tener una única membrana, son de color hialino y dentro vamos a encontrar los blastómeros. Esos huevos van a tener un tamaño aproximado de unas 50 a 60 micras y son de color cristalino o hialino en la preparación del coprológico. Además de observar los huevos, recordemos la importancia de hacer el recuento de huevos por gramo. El recuento de huevos me va a permitir determinar si la infección que tiene el paciente es leve cuando observamos menos de 2000 huevos por gramo en la muestra de heces analizada, moderada, si está entre 2000 y 4000 huevos por gramo, y una parasitosis intensa si tiene más de 4000 huevos por gramo. Así podemos también hacerle seguimiento al paciente y podemos determinar qué tan grave puede ser la pérdida de sangre que el paciente pueda tener en un momento dado. Es importante que después de haber analizado las 3 parasitosis que acabamos de ver, que es ascariosis, tricocefalosis, y uncinariosis, que hacen parte de las geohelminthiasis, estas 3 requieren siempre de recuento de huevos en materia fecal. Con el fin de tanto hacer diagnóstico como hacer seguimiento en el paciente. Es también importante aclarar que un paciente puede tener varias parasitosis al tiempo, es decir, tenemos helmintiosis mixtas.
Para ello debemos hacer recuento independiente para cada una de las parasitosis, es decir, determinar cuál es el grado de infección por Ascaris, el grado de infección por tricocéfalos y el grado de infección por uncinarias, o por dos, puede tener solo uncinarias y tricocéfalos, diferentes combinaciones, pero que los recuentos que se hacen se deben hacer de manera independiente para poder hacer seguimiento a cada una de ellas. ¿Para qué se hace el recuento de huevos? El recuento de huevos primero me sirve como método de diagnóstico, es decir, me va a informar de la presencia de determinado parásito, y segundo, me va a permitir determinar la cantidad para poder hacer una clasificación en el grado de enfermedad que pueda tener el paciente. Esto se va a hacer dentro de la prueba del coprológico y se va a hacer el método de Biber. El método de Biber consiste en que voy a hacer el número de recuento de huevos por cada gramo de heces. Huevos por gramo de heces. Para hacer este procedimiento, yo debo tener la muestra del paciente y voy a tener un portaobjetos, solución salina isotónica, y voy a proceder a colocar una gotica de solución salina con el palillo que preparamos el coprológico, mezclamos muy bien la muestra y traigo un poco de esa muestra y la homogenizo con solución salina. Luego le voy a colocar un cubreobjetos para proceder a observar en 10X y en 40X en busca de la presencia de huevos. Huevos de los parásitos que puedan estar allí, principalmente de nematodos, pero también puedo encontrar huevos de cestos o inclusive de trematos. ¿Cómo se hace esta prueba? Vamos a tener que esta preparación la voy a llevar al microscopio. Vamos a ampliar un poquito la imagen del portaobjetos, y dentro del portaobjetos con el cubreobjetos que ya hice la preparación con la muestra de materia fecal. Voy a observar, lo puedo hacer en 10X o en 40X dependiendo de la experiencia que tenga el analizador, pero lo importante es que se debe hacer un recorrido de todo el portaobjetos de manera ordenada, y en ese recorrido se van a ir contando el número de huevos que se observen. Entonces, por decir algo, voy a separar huevos de Ascaris, huevos de Trichuris, huevos de uncinarias. Estos son los 3 nematos a los cuales se les hace recuentos de huevos. De cada uno debo de ir haciendo el recuento independiente. Yo puedo tener pacientes que puedan tener infección con un solo parásito o con 2 o con los 3, dependiendo del grado de infección y la fuente de infección de ese paciente. Entonces voy a ir contando el número de huevos que vaya observando campo por campo y hago mis recuentos de manera independiente con cada uno de los parásitos. Al final voy a determinar cuántos huevos de Ascaris, cuántos huevos de tricocéfalos o cuántos huevos de uncinaria, sea de las 3 o de manera independiente. El asunto es el siguiente: vamos a tener que de pronto encontré 20 huevos de Ascaris, de pronto encontré 2 de Trichuris
y puede que no haya encontrado nada de Uncinarius. Para poder determinar esto, que es el número de huevos por gramo, es decir, por un gramo de heces, vamos a tener que con este método de Weaver, lo que uno toma con el palillo, después de homogeneizar la muestra y ponerla en el portaobjetos con la solución salina, está calculado aproximadamente en 2 miligramos de materia fecal. ¿Qué quiere decir? Que estos 20 huevos que observé están en 2 miligramos. Entonces, si en 2 miligramos de materia fecal observo 20 huevos de Ascaris y yo necesito determinar el número de huevos por gramo, un gramo tiene 1000 miligramos. ¿Cuántos huevos hay? Es lo mismo que este número de huevos, que serían 20 huevos, lo multipliquemos por 500. Y esto me va a dar el número de huevos por gramo. Entonces vamos a encontrar que es 2 por 5, 10, más 3 ceros, 10.000 huevos por gramo de heces. Con este valor yo debo hacer la clasificación del tipo de parasitosis que tenga el paciente. Para cada una de ellas hay unos patrones de interpretación. En el caso de Ascaris, podemos clasificar infección leve cuando tengo recuentos menores de 5.000 huevos por gramo. Moderada cuando tengo recuentos entre 5.000 y 50.000 huevos por gramo. Intensa cuando tengo recuentos mayores de 50.000 huevos por gramo. En este caso, en el ejercicio que hicimos, si mi paciente obtuvo un crecimiento un recuento, no un crecimiento, sino un recuento de 10.000 huevos por gramo, esto se va a interpretar como una parasitosis moderada de Ascaris. ¿Qué quiere decir? Que además que el paciente tiene una parasitosis moderada, este parámetro me va a servir para que una vez le dé el tratamiento al paciente y terminado el tratamiento y le demos aproximadamente 3 meses después del tratamiento, volvemos a hacer otro coprológico y le vamos a hacer el control. La idea es que después del tratamiento ese coprológico de control me permitiera decir que no hay huevos de Ascaris o que este recuento de 10.000 huevos por gramo disminuyó o está ya muy bajito. Esa es la idea con el recuento de huevos que hacemos dentro del diagnóstico parasitológico. De igual manera tendríamos que hacer el cálculo para Trichuris trichura y para Uncinarias, teniendo en cuenta que para cada uno vamos a tener un recuento de huevos diferente para determinar si es leve, moderada o intensa, que estos datos ya los vimos en cada una de las clases correspondientes. Este es un método muy sencillo. Existe otros métodos de recuento de huevos que recomienda la Organización Mundial de la Salud y es el método de Cato-Katz. Otros adicionales los podemos ver en el documento de métodos diagnósticos en parasitología, los cuales es importante que estudiemos para poder tener un conocimiento amplio para el diagnóstico.